Muy buenos días, Dios les bendiga en este día. Qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes para aprender nuevamente de la palabra de Dios. Cada día, sin lugar a dudas, Dios nos enseña, nos muestra a través del Evangelio las cosas buenas que tiene para nuestra vida. Y como creyentes, nuestra responsabilidad es leer la palabra continuamente para que nos siga enseñando, nos siga instruyendo y podamos cada día ser más como Jesús. Vamos a hacer nuestra lectura de este día. Está en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículos 28 al 33. Ya estamos terminando este mes de agosto y creo que ha sido uno de los meses más hermosos en el ámbito espiritual porque hemos aprendido mucho acerca de lo que Dios hizo en la vida de Nehemías, de cómo Dios lo usó, no solamente a Nehemías, también a los que estaban a su alrededor, como lo fue el sacerdote y escriba Esdras, que también fue partícipe de este gran avivamiento a través de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a nuestra lectura, Nehemías capítulo 10, versículos 28 al 33. En esta ocasión lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Hasta ahí nuestra lectura de este día. A través de el libro de Nehemías hemos logrado ver la obra maravillosa que hizo Dios en este pueblo de Jerusalén, no únicamente en el ámbito material, sino lo más importante, la obra que hizo en el área espiritual. Podemos ver cómo esta historia podría reflejar nuestra vida de muchos de nosotros, de cómo Dios ha ido trabajando en nuestra vida espiritual, de dónde nos encontrábamos antes, de dónde Dios nos tiene ahora y del futuro que esperamos con Dios. A través del libro de Nehemías podemos comprender que en la vida espiritual hay un proceso en el cual tenemos que pasar cada uno de nosotros, donde Dios va trabajando en nuestros corazones, donde Dios nos va formando, nos va ayudando, nos va moldeando a su imagen para que nosotros lleguemos a conocerle más cada día. Ese es el principal propósito, que nosotros conozcamos más de Jesús cada día, a través del Evangelio, a través de la palabra. Vemos que una vez que hubo este avivamiento en las personas, esta lectura de la palabra, y que había maestros que les enseñasen a las personas a entender la palabra, ellos reaccionaron de una manera arrepentida. Se arrepintieron en su corazón, hubo arrepentimiento genuino, dejaron a un lado las cosas que venían haciendo. Ellos reaccionaron de acuerdo a cómo el Espíritu Santo les daba a entender. Y hubo ese cambio de corazón. Dejaron muchas cosas atrás. Vamos a recapitular un poquito la historia de lo que hemos visto a través de estos domingos de predicación, a través del libro de Nehemías, para que podamos ver un poquito de cómo fue sucediendo la historia y de cómo también lo podemos asimilar hoy en día a nuestra vida espiritual nosotros como creyentes.
En primer lugar, podemos ver que hubo una separación, lo vamos a llamar la separación. Y aquí podemos ver que el pueblo de Jerusalén habían sido llevados al exilio porque habían olvidado a Dios, habían desobedecido sus mandamientos. Por esta razón, por la desobediencia en su corazón, habían sido apartados del lugar de adoración que tenían antes, de esa comunión con Dios que tenían antes. Lo mismo sucedió en nuestra vida anterior. Sin Cristo, usted y yo estábamos y nos encontrábamos en una situación similar. Estábamos separados de Dios, estábamos alejados de Dios. No teníamos comunión con Dios porque no conocíamos a Jesús. En esa situación nos encontrábamos. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Preste atención a esta palabra: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es ahí donde usted y yo nos encontrábamos, en esta posición de dejándonos llevar por los deseos de nuestra carne, de nuestra propia mente, y dejando a un lado o no conociendo la ley de Dios. Es ahí donde había una separación. Aquí podemos ver la similitud que había en el pueblo de Jerusalén y que había también en nuestra vida pasada. Número 2, el rescate. Dios no se olvidó de su pueblo. Dios fue fiel a su promesa. Dios miró el arrepentimiento de su pueblo desde el lugar donde se encontraban en exilio y desde ahí los empezó a rescatar a través de un hombre llamado Zorobabel, a través de Esdras, a través de Nehemías. Dios nuevamente comenzó a hacer que su pueblo, que se encontraba en el exilio, empezara a regresar nuevamente a Jerusalén. Ese fue el rescate de Dios para su pueblo. Vio que estaban en gran aflicción, vio que su pueblo estaba sufriendo. Ellos clamaron a Dios y desde ahí se acordaron de las promesas que decía la palabra de Dios, que si ellos se arrepintiesen ahí en ese lugar donde estaban y se volviesen a su Dios, Dios los traería nuevamente al lugar de adoración, a Jerusalén. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin lugar a dudas, este es un versículo de rescate para nuestras vidas. ¿Cuándo te amó Dios? Cuando estabas en tus delitos y pecados. ¿Cuándo me amó Dios? Cuando tenía yo un comportamiento desagradable delante de Él. Es ahí cuando su amor se presentó, se reveló y nos rescató. Es maravilloso. Lo mismo hizo Dios con su pueblo. Los rescató, los trajo nuevamente a Jerusalén. Hubo obediencia de unos cuantos y gracias a esa obediencia Dios honró la promesa que había hecho muchos años antes a Moisés. Porque estaba escrito: si ellos se portaban mal, si ellos buscaban a otros dioses, si ellos se olvidaban de Jehová su Dios, iban a sufrir las consecuencias. Iban a venir grandes problemas. Y fue lo que pasó. Ellos fueron llevados al exilio, mas sin embargo, Dios los rescató. Y el punto número 3, una nueva forma de vivir. Cuando ellos regresaron a Jerusalén, comenzaron a reconstruir los muros materiales que habían sido derribados por el enemigo. Comenzaron a trabajar, el muro se terminó, el pueblo de Jerusalén regresó nuevamente a la ley de Dios. Ellos reconocieron que tenían una gran necesidad de escuchar de la ley de Jehová. Entonces le dijeron a Esdras que les trajera la ley y estuvieron atentos a la palabra de la ley, escucharon la voz de Dios, se conmovieron en su corazón. Hubo ese sentir, ese pesar de que habían lastimado el corazón de Dios, de que habían pecado delante de Dios, y hubo arrepentimiento. Y es ahí cuando empezaron a cambiar las cosas, es ahí cuando
el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ellos y dejaron a un lado aquellas cosas que les estorbaban. Lo mismo espero que esté pasando en nuestras vidas, que hoy en día el Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones. Sin la palabra de Dios, usted y yo no tendríamos guía ni dirección. Es gracias a la ley de Dios que hoy en día usted y yo podemos conocer a ese gran Dios maravilloso, único, verdadero y que todo le es posible. Regresemos nuevamente a nuestra lectura de esta porción en Nehemías 10, 28 y 29. Vamos a ver algunos puntos de este pacto que ellos nuevamente estaban aquí pronunciando para llevarlo a la práctica en este nuevo comienzo espiritual que ellos estaban empezando nuevamente a formar en sus vidas. Nehemías 10, 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Vean ustedes qué cambio. Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Una vez más, recordemos que los muros habían sido terminados. Ahora estaban empezando a trabajar en su corazón, en el alma, a sanar esas heridas que había dejado la vieja vida, que ellos habían pecado contra Dios. Ahora estaban nuevamente regresando al pacto que habían tenido con su Dios. En este pacto encontramos algunos principios que son muy importantes para nosotros hoy en día. En el versículo 29, y me gustaría que lo subrayáramos allá en nuestras Biblias, ellos dijeron que guardarían y cumplirían todos los mandamientos. Guardarlos y cumplirlos. Es lo que usted y yo hoy en día tenemos que hacer. Saber la ley de Dios es muy importante, pero también va de la mano cumplir con esa ley. No importa lo que usted sepa de la Biblia, a lo mejor sabe poco, a lo mejor sabe mucho. Lo más importante es la obediencia a eso que sabemos de la Escritura. No se preocupe por lo que no puede entender de la Biblia. Preocúpese por lo que sí entiende y no ha aplicado a su vida. La Biblia constantemente tiene que estar transformando nuestro corazón. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres que den evidencia en su vida de que conocen a Dios, porque tenemos un mundo que tristemente ha olvidado a Dios. Hoy en día estamos en diferentes situaciones, vemos la sociedad que está sufriendo, hay diferentes cosas que están destrozando, lastimando el corazón de las personas, y es porque se han olvidado de la ley de Dios. Ellos dijeron que guardarían y cumplirían. Subraya estas dos palabras en su Biblia, por favor. Vamos a ver tres principios que encontramos en los versículos 30, 31 y 32. Vamos a leer el versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. El primer principio es, al tener comunión con Dios, al leer su palabra, al hacer esta promesa, este pacto, esto debe afectar nuestras relaciones. Debe afectar nuestras relaciones. Ellos en este momento reconocieron que habían hecho mal al casarse y dar a sus hijos e hijas en casamiento con mujeres y hombres extranjeros, es decir, que eran de otra ciudad y que como consecuencia no conocían a Dios. Esto trajo un grave mal porque
las otras ciudades, los otros pueblos que no conocían a Jehová, tenían otros dioses en quienes ellos creían. Y tarde o temprano traerían su cultura, traerían su idolatría a estas personas que confiaban en Dios. Y esto traería un choque profundo, porque los terminaría alejando del Dios verdadero. Y esto hoy en día se aplica también en nuestras vidas. Por eso aconsejamos y decimos, no te cases con un hombre o una mujer que no conoce de Dios, porque te va a terminar alejando de la palabra de Dios. Si hoy en día estás poniendo tus ojos en un hombre o una mujer que no conoce de Dios, debes tener mucho cuidado, porque puedes sufrir graves consecuencias. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice lo que no tenemos que hacer, porque habrá consecuencias desastrosas para nuestra vida. Debe afectar nuestras relaciones. Debes estar firme en tu caminar con Dios. Debes estar firme en tu decisión de que vas a buscar la voluntad de Dios. No te vas a involucrar con personas que no conocen de Dios, porque terminarán alejándote de la palabra. El principio número 2, Nehemías 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El principio número 2 es nuestro tiempo. Si usted no aparta tiempo para adorar a Dios, va a terminar adorando a otras cosas. Por eso es importante evaluar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Dios sabía que darles un día, que en este caso era el sábado para ellos, era un día de reposo absoluto, porque inmediatamente el hombre y la mujer, si no aparta tiempo para adorar a Dios, terminará haciendo diferentes cosas en su vida diaria. Por eso para ellos fue muy marcado: guarden el día de reposo, para que en ese día únicamente adoren a Dios. No estén trabajando, no estén recibiendo a los comerciantes que quieren venir a vender, para que no se distraigan. Recuerde, su tiempo es muy valioso. Debemos analizar cómo lo estamos invirtiendo hoy en día. Y el principio número 3, y con esto terminamos, nuestros recursos materiales. Nehemías 10:32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Ellos habían entendido que si estaban nuevamente en el lugar de la tierra prometida, es porque Dios lo había hecho, es porque Dios los había llevado hasta allí. Hoy en día usted y yo debemos de reconocer que lo que tenemos es gracias a nuestro Dios, nuestra salud, la familia, el trabajo, las cosas que tenemos, y el darle a Dios, el aportar para la obra de Dios. Estamos demostrando que somos administradores fieles y que lo que Dios nos ha dado tenemos que dar también con gusto para su obra, porque al final de cuentas va a ser el testimonio que dé nuestra iglesia, nuestro ministerio, para la honra y gloria de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser dadores alegres. Recuerde siempre esto: dar para la obra de Dios es contribuir a un testimonio que edifica a nuestra iglesia. Espero que a través de este libro de Nehemías usted haya entendido el proceso tan hermoso que Dios hace en nuestras vidas, cómo nos rescata, cómo nos acerca a Él a través de su Hijo Jesucristo, y cómo hoy en día podemos tener esa comunión con el Padre. Recuerde esto: guarde la palabra en su corazón y obedézcala cada día. Obedezcamos juntos a Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración para poner todo bajo la voluntad de Dios, bajo el control de Dios, y sigamos confiando en Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, en este tiempo hermoso que podemos tener un devocional contigo para aprender, meditar en tu palabra y ser conscientes de lo que ella dice
y cómo debemos cumplir cada día con tu voluntad. Gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos y hermanas que se esfuerzan en buscarte cada día y a nuestros corazones cada día, Señor. Te adoramos, Jesús, y en tu precioso nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Fue una gran bendición compartir con ustedes este gran libro de Nehemías y nos vemos pronto. Hasta la próxima.